Bien, jóvenes, empiezo a grabar. Hoy día, la clase de hoy va a ser sobre, vamos a ver nociones de flujo turbulento y vamos a ver balances macroscópicos de materia, energía y cantidad de movimiento. Bien, vamos a empezar a definir lo que es un factor de fricción. Esto viene relacionado con la necesidad que se tiene de determinar estas pérdidas de carga, y como las funciones analíticas que se han desarrollado, que se pueden desarrollar para un flujo laminar, son restringidas a ese tipo de situaciones, el hecho de que aparecen flujos turbulentos en la realidad hace que uno busque, hace que se haya buscado justamente a partir del análisis dimensional ecuaciones que representen este tipo de pérdidas, ¿no? Uno de esos factores que ya que viene a representar justamente pérdidas de cargas, ¿no? Pérdidas de carga o fuerzas, ¿no? Fuerzas que se oponen al movimiento, es el factor de fricción. Este factor se expresa como el producto de un área característica, ¿ya? Un área característica, vamos a ver que en cada caso varía un poco. Una cinética, ¿no? Una energía cinética que tiene que ver con la velocidad de aproximación, ¿no? del fluido hacia el objeto. Y F es un factor, ¿no? Denominado factor de fricción, que vamos a definir de aquí a poco cómo determinar y qué representa. Por ejemplo, si vemos o analizamos como un ejemplo básico un flujo alrededor de objetos sumergidos, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la característica? Se toma como área característica el que se obtiene al proyectar el sólido en un plano perpendicular a la velocidad de aproximación del fluido, ¿ya? Eso quiere decir que si el fluido está como muestra en la imagen, ¿no? Como les voy a mostrar en la imagen, si por ejemplo tengo una esfera, ¿no? Y el fluido se está acercando en esta dirección, el área característica será la proyección del área de esta esfera en el plano perpendicular a la dirección de flujo del fluido de aproximación, ¿ya? Entonces, esta área es un área de un disco que lo puedo representar como pi cuartos diámetro al cuadrado, donde el diámetro será el diámetro de la esfera, ¿ya? Ese sería en este caso. Entonces, y la cinética, ¿cómo se representa? ¿No? La cinética va a ser un medio de la densidad del fluido por la velocidad de aproximación, ¿no? del fluido elevado al cuadrado. Esta sería en definitiva el factor de fricción en este caso, ¿ya? Van a hacer con el auxiliar, con Yamil, van a hacer algunos otros cálculos referidos a la forma de determinar este factor de fricción y algunos otros tipos de elementos. Y en el libro justamente estaba viendo un artículo, dependiendo de la forma, ¿no? Hay algunos factores de corrección también que mencionan, pero no viene al caso en este momento. Nosotros vamos a ver hasta ahí solamente el cálculo del factor de fricción, ya como una herramienta para determinar justamente F. En definitiva, después de hacer operaciones, el factor de fricción para este objeto sumergido, un flujo alrededor de esta esfera, será el factor de fricción, pi octavos, densidad, diámetro al cuadrado, velocidad de aproximación al cuadrado. Esta sería la forma de determinar el factor de fricción que tiene este objeto alrededor del cual está circulando un fluido. Bien, voy a entrar ahora en lo que es el balance de masa macroscópico, pero para eso primero voy a mostrarles un poquito para ver la comparativa simplemente. Esto imagino que ya lo han hecho a inicios de la materia. Han debido hacer un balance de materia para determinar la ecuación de la continuidad, ¿ya? El balance de materia tal cual lo hemos estructurado siempre es
es de esta manera, ¿no? Es decir, es una velocidad de acumulación, el balance general es una acumulación, en este caso velocidad de acumulación, es igual a la entrada de material, velocidad de entrada de material a mi volumen de control, menos la velocidad de salida de material. Aquí no estoy considerando reacciones, y se pueden adicionar de igual manera esos términos en forma genérica. Yo voy a considerar este volumen diferencial, ¿no? Y aquí estoy explicándoles un poquito la nomenclatura, es decir, yo en este volumen diferencial voy a tener ingresos por las diferentes caras, ¿ya? Es decir, si yo considero la ecuación de balance, yo hago un balance, ¿no? De masa en este diferencial de volumen, voy a tener que la masa que se está, la acumulación de masa se puede expresar como una foto, un tiempo después menos un tiempo inicial, ¿no? Para hacer este balance, estoy utilizando esta herramienta que se llama el balance volumen de control. Entonces, la masa que está en este volumen de control, en este pequeño diferencial de volumen de control, en el tiempo t más delta t menos la masa en el tiempo t, que sería la acumulación, es igual a ¿qué? Ustedes hacen unidades, densidad por velocidad. Vamos a hacer un pequeño análisis de unidades, ¿ya? Aprovechando que tenemos la pizarra para hacer esto. Entonces, esto tiene que tener todo unidades de solamente kilos, ¿no? Estamos haciendo un balance de masa en un pequeño diferencial. Les voy a compartir, ¿no? Por ejemplo, esto, densidad por volumen. ¿Qué unidades tiene? Densidad por volumen tiene, haciendo un pequeño análisis, aquí voy a escribir, ¿ya? Digo densidad por Bx, ¿no? Y multiplicado, ¿no? Es decir, en el punto X, lo que entra, es decir, es esto, voy a ver qué unidades tiene, ¿no? Esto tiene, por ejemplo, kilogramos metro cúbico por la velocidad que tiene metros sobre segundo, ¿no? Y hasta aquí tengo kilogramos metros segundo. Me faltaría anular tiempo y metros para poder tener solo kilos, ¿no? Entonces, esto normalmente está multiplicado por el área perpendicular a la velocidad que está ingresando. Si este es Bx, el área transversal a esta velocidad de X, no será delta Y por delta Z, ¿no? Y además en un pequeño diferencial de tiempo, ¿ya? Y si veo ya las unidades, vamos a ver que esta que es área, delta Y por delta Z, que es el área por donde está atravesando la velocidad de X, tiene unidades de metro al cuadrado y el delta tiempo tiene segundos. Con esto tengo que segundo con segundo se va, metro cúbico con metro cúbico se va. Y me queda solamente kilogramos, ¿ya? Es eso lo que estamos haciendo acá en esta presentación, ¿ya? Entonces, la velocidad de entrada está representado por la densidad, la velocidad de X, en el punto X, ¿no? Viendo este cubo en esta entrada, menos la salida, ¿no? Multiplicado por el área y el tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en la dirección Y y lo mismo pasa en la dirección Z. Es decir, en este cuerpo pueden ingresar por las tres direcciones a este pequeño volumen de control. La masa no es nada más que la densidad por el delta volumen, ¿no? La densidad por el volumen, diferencial de volumen, que no es otra cosa que delta X, delta Y y delta Z. Ok. Haciendo operaciones, ¿no? Reemplazando esto, voy a obtener esto. Aquí lo que he hecho es lo siguiente. ¿Por qué aparece el signo menos acá? ¿Por qué? Porque el delta siempre es final menos inicial. En este caso el tiempo está correcto, ¿no? El tiempo final menos el tiempo inicial sería delta, el delta densidad, ¿ya? Y aquí lo que hago es llevar el X mal delta X adelante y el X posterior, entonces aparece un signo negativo. Entonces aquí tengo este término ordenado de esta manera, de tal manera que aparezcan deltas, que es lo que normalmente, la forma como se representa en forma resumida estas ecuaciones.
Entonces dividimos todo por delta X, delta Y, delta Z y delta T y tomamos límites, ¿ya? Límites cuando delta X, delta Y, delta Z y delta T tienden a 0. Me va a quedar esto, ¿no? Después de dividir esto, todo divido entre este término, aquí se va a anular todo esto y va a quedar delta T, ¿no? Este es un delta densidad sobre delta T. Aquí va a quedar, todo esto se anula, va a quedar delta densidad Bx sobre delta X, solamente se va a anular aquí está mal esto, ¿no? Está mal escrito. Aquí está mal, jóvenes, esto es era delta Y, delta Z y aparece delta X, ¿no? Era delta X, delta Z y aparece delta Y así, ¿ya? Esto hay que corregirlo, por favor, ¿ya? Lo escribí mal. Entonces, se va a formar esta ecuación en definitiva y poniéndolo ya en límites cuando el tiempo tiende a 0, esta se va a convertir en una diferencial parcial, ¿no? Derivada parcial de la densidad respecto al tiempo es igual a la divergencia, ¿no? Porque no se olviden que este tiene 3 direcciones, este es un vector. Entonces, el gradiente, la divergencia esta es la divergencia, ¿no? De la densidad por la velocidad en forma resumida. Esta es la ecuación de la continuidad, ¿ya? Que en definitiva es un balance global en un sistema, en un pequeño diferencial de volumen. Veamos ahora qué pasa con el balance macroscópico. ¿Cómo se analiza el balance macroscópico? Si aplicamos el principio de conservación de la materia, lo mismo, otra vez, velocidad de acumulación de materia, entrada de materia menos salida de materiales, ¿no? Es el típico balance de masa que siempre se hace, ¿no? Es la regla, la ley de la conservación de la masa. Vamos a asumir en este caso que ya no es un pequeño diferencial de volumen, sino es una parte de una operación, ¿no? Donde puede ser este tipo o este tipo. Aquí son 2 tuberías que tienen áreas diferentes, velocidades de ingreso diferentes. No se olviden que en este caso las velocidades van a ser transversales al área de flujo, exactamente transversales, ¿ya? Es lo que se pone por la rayita, ¿ya? En el anterior caso estaban manejando vectores, porque son 3 direcciones, ¿no? No se olviden que estamos en notación vectorial tensorial. En este caso, ya para el caso macroscópico, se considera que la velocidad es perpendicular a esta área, ¿no? Por la que está entrando. Entonces, tengo una masa total de mi sistema, este es mi sistema, y tengo una velocidad de salida que es perpendicular al área por donde está saliendo. En definitiva, voy a hacer un balance macroscópico en cualquiera de estos 2 sistemas, tal como está, ¿ya? Entonces, tengo lo siguiente, ¿no? La velocidad de acumulación va a ser la derivada de la masa total respecto del tiempo. Aquí hago las unidades, masa sobre tiempo, masa total del sistema, sobre tiempo, variación, la acumulación, es igual a ¿qué? A la densidad por la velocidad por el área. Es lo que les expliqué hace un rato, ¿no? Pero ya en forma macroscópica aquí. La densidad de entrada en el punto 1, la velocidad, ¿no? Perpendicular al área en este punto 1 por el área 1. Unidades que tengo aquí, masa sobre tiempo, menos la velocidad de salida en el punto 2. Ok. Aquí hago una pequeña reducción más, ¿no? Aquí esto no va a variar. Aquí tengo lo siguiente, ¿no? Densidad, velocidad por área, puedo llamarlo Q, que es un flujo volumétrico. No se olviden que la velocidad es metro sobre segundo y el área es metro cuadrado. Metro cuadrado por metro segundo me da metro cúbico por segundo, que es un caudal. Caudal de entrada por la densidad me va a dar los kilos por unidad de tiempo que está ingresando. Menos lo mismo, densidad por el caudal de salida. Densidad por caudal me da flujo masa. En definitiva, ¿no? La variación de masa, la acumulación de masa en el sistema total, no es nada más que la masa que entra al sistema por este punto 1 menos la masa que sale por el punto 2. ¿Ya? Eso sería en definitiva. Esta ecuación también se puede obtener de la ecuación de la continuidad. Pueden hacer el ejercicio, ¿ya?
pueden hacer el ejercicio de cómo llegar de la ecuación de la continuidad a esta ecuación. En el estado estacionario, que es el caso más típico, esto se va a convertir, obviamente, esto se anula, y esto se va a convertir en que lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, BW1 es igual a BW2, ¿ya? Esto sería el balance macroscópico de valencia de material, que es lo que normalmente hacemos y se ha hecho en todas las materias en forma general, ¿ya? Normalmente las únicas materias en las que se empieza a hacer balance microscópico es en fenómenos de transporte y en alguna otra materia seguramente de OPEs, ¿no? En las OPEs. Bien, balance macroscópico de cantidad de movimiento. La velocidad de acumulación, ¿no? El balance es idéntico, solo que, a ver, aquí tengo una velocidad de acumulación de cantidad de movimiento, les voy a explicar los términos después. Hay igual a una velocidad de entrada de cantidad de movimiento, ¿no? Menos la velocidad de salida más la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema. De la misma manera, voy a simplemente resumir, ¿no? Cuál es la diferencia entre la ecuación que describe un sistema microscópico. Ya voy a hacer un balance rapidito, resumido en este pequeño diferencial de volumen, ya donde empiezan a aparecer términos que ya lo conocen, pero que vamos a repasar. Voy a considerar el balance de cantidad de movimiento en la dirección X. Ya solamente voy a considerar esta dirección. ¿Qué es lo que aportan en este caso? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí está un resumen de lo que lo he escrito y que sería un balance de cantidad de movimiento en la dirección X. ¿Ya? Tengo el término de velocidad de acumulación. ¿Cómo expreso la velocidad de acumulación? Es la variación de la densidad por el volumen en la dirección X, solo esta dirección, sobre delta T por el diferencial de volumen. ¿Ya? Si quieren hacer una revisión de las unidades, nos vamos a ir otra vez a la pizarra, un ratito. Después de ver un poquito todo esto, les voy a explicar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿esto qué unidades tiene? A ver. Me voy a ir a la pizarrita, a la pizarra y vamos a revisar otra vez unidades. No se olviden lo que estoy escribiendo allá. Aquí tengo en la velocidad de acumulación, tengo que perdón. Esto es delta, ¿no? Delta densidad por la velocidad en la dirección X, variando por unidad de tiempo por un diferencial de volumen, que es donde estoy aplicando el balance de cantidad de movimiento. ¿Ya? Voy a revisar unidades rapidito para que se den cuenta qué debería ser. Como este es balance de cantidad de movimientos, las unidades deberían ser fuerza. ¿Ya? Entonces aquí tengo densidad que tiene kilogramos metro cúbico por la velocidad que tiene metros sobre segundo y el diferencial abajo, este diferencial abajo que tiene unidad de tiempo que me aporta otro tiempo acá. Y tengo acá un metro cúbico que es el volumen, ¿no? Entonces, acá, ¿qué unidades tengo? Metro cúbico con metro cúbico se van. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, esto me da newton, ¿ya? Entonces, el balance de cantidad de movimiento está expresado en unidades de fuerza. Y ahí ven que esto es la velocidad de entrada, ¿no? Ok, voy a retornar a la presentación. ¿Ya? Ahora tengo, ¿qué aportan aquí a la cantidad de movimiento? A la entrada y a la salida de cantidad de movimiento. Términos convectivos, es decir, los términos que aparecen por el movimiento del fluido. Densidad por la velocidad en las tres direcciones, ¿ya? Aquí se considera que cada velocidad, ¿no? La velocidad en las tres direcciones aportan a la velocidad de que estoy analizando. Esto se expresa así, ¿no? Densidad por la velocidad, que aquí este I puede ser X, Y o Z, por la velocidad principal que estoy considerando, ¿no? La velocidad X, por el delta de área normal a I, normal a la velocidad que estoy analizando. Y aquí pues, les pongo un ejemplo.
Por ejemplo, la variación, el aporte de cantidad de movimiento a entrada, por ejemplo, puede ser la densidad por la velocidad y por la velocidad x, que es la principal, por el área transversal a la velocidad y, que sería delta x, delta z. ¿Ya? Y aquí otra vez podemos analizar unidades y van a ver que las unidades siempre tienen que dar unidades de fuerza. No se olviden hacer, cuando sí se les pide en algún caso que hagan balance en algún proceso, revisar estos términos, ¿ya? Aquí me voy entonces con el otro término que era los términos convectivos. ¿Cómo está dado el término convectivo? El término convectivo está dado por la densidad, no voy a anotar acá, la densidad por la velocidad, ¿no? En este caso he hecho un ejemplo, la velocidad en la dirección y por el efecto principal que es la velocidad en la dirección x, ¿no? Este es el principal, la velocidad de x es la dirección en la que está fluyendo y esta y es la componente debido a ese movimiento que puede haber en la dirección y, multiplicado por el área por donde está entrando la velocidad y, ¿ya? El área sobre el cual está el área por la cual está fluyendo esta velocidad y, que sería obviamente delta x, delta z, ¿ya? Bien, ¿qué unidades tengo acá? Acá tengo unidades de kilogramo metro cúbico, ¿no? La velocidad tiene metros sobre segundo, la otra velocidad tiene metros sobre segundo, y aquí tengo un área, ¿no? El área que sería metro cuadrado, ¿ya? Otra vez, haciendo unidades, siempre verifiquen, por favor, el metro cúbico con metro cúbico se va, y todo esto, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, no es otra cosa que Newton, ¿ya? Ok, con eso estamos avanzando. Me vuelvo a la presentación. Otro término que aporta a este balance de cantidad de movimiento es el efecto viscoso, ¿no? En este caso, este efecto solo aparece cuando se hace el balance microscópico, que es debido al cizallamiento, ¿no? Por el movimiento que está ocurriendo en una determinada dirección. En este caso se dice, como este tiene 9 componentes, en este caso voy a usar solamente el efecto que tiene la velocidad de x en las otras direcciones, ¿no? Esto es entonces el tensor tau, y puede variar en las 3 direcciones, y x y z, por efecto del movimiento en la dirección x, multiplicado por el área normal a i, ¿no? Al efecto donde está ocurriendo el cizallamiento. Les doy un ejemplo acá. Por ejemplo, si analizo el efecto viscoso o de cizallamiento por tau en la dirección z debido a x, será multiplicado por el área donde está ocurriendo el cizallamiento transversal a z, que sería delta x a y delta y. ¿Ya? Las unidades también lo van a verificar, pueden verificarlo, serán Newton. Ya me van a verificar ustedes. Otras fuerzas que aparecen acá son las fuerzas de presión y gravedad. La presión en la dirección X, solo estoy manejando X, todo en X, multiplicado por delta X por delta Y, el área sobre el cual está actuando. En este caso sería, perdón, me he equivocado, ahí es delta Z, delta Y, porque es PX aportando sobre esa área, está mal. ¿Ya? Entonces, estas serían unidades de Newton otra vez, ¿ya? Esto está mal, por favor. Y finalmente la gravedad, ¿no? El efecto de la gravedad en la dirección X multiplicado por delta X, delta Y, delta Z, para que me dé unidades de fuerza, ¿ya? Este último vamos a repasar acá. Voy a volver otra vez a la pizarra y para que veamos lo último, que es las unidades en la gravedad, para terminar este balance de cantidad de movimiento, ¿no? En este caso yo tenía la densidad por la gravedad en la dirección X por el volumen, ¿no? El diferencial de volumen. Aquí tengo de unidades, tengo kilogramo, un metro cúbico, tengo la gravedad que es metro segundo al cuadrado, y el diferencial de volumen que es metro cúbico,
¿no? Con eso que tengo, otra vez, lo que quiero, ¿no? Kilogramo metro segundo al cuadrado, que tiene unidades de fuerza. Ok, una vez verificado todo esto, retorno a mi balance y tendré en forma genérica, ¿no? Es un resumen que quiero nada más hacer con ustedes. Llego a esta ecuación, ¿ya? Que la derivada de la variación de la densidad con la velocidad en la dirección Bx por delta t es igual a menos el gradiente de la densidad por la velocidad en y por el componente principal x menos divergencia de tau en la dirección, en las tres direcciones y por x menos la divergencia de la presión en la dirección x más ρ por gx. Esto lo puedo escribir en forma ya general, ya no solamente en la dirección x, sino en forma genérica ya es la derivada de un vector, que es b, menos la divergencia de la densidad por las velocidades vectores. Aquí sería menos la divergencia del tensor en las tres direcciones, ¿no? Y gradiente de P. Gradiente de P y densidad y la gravedad. Ya, la gravedad también un vector que puede actuar, que puede haber en las tres direcciones. Y aquí haciendo un artificio, ustedes lo han manejado ya esto mejor. Anteriormente yo puedo escribirlo esto en función de la derivada sustantiva, ¿no? Donde es la densidad por la derivada sustantiva del vector velocidad respecto del tiempo menos el gradiente de tau menos la divergencia de tau por el gradiente de P más ρ g, que sería el resumen, la ecuación final de la cantidad de movimiento en un sistema microscópico. Esto lo hice para que podamos ver cómo vamos a hacer el balance macroscópico, ya que voy a continuación. El balance macroscópico, en este caso voy a aplicar el balance a un sistema de forma macroscópico de la siguiente manera. ¿Ya? Yo tengo un sistema cualquiera, voy a tener una masa y este sistema puede estar moviéndose con una velocidad v. A este sistema está entrando una velocidad por el punto 1, voy a tener una velocidad 1, una velocidad 1 media, una velocidad media en el punto 1, transversal al área, que el área de ingreso, una presión 1 en este punto y un flujo másico, si quieren, ¿ya? Que se puede deducir al mismo tiempo del área y de la velocidad, ¿no? Y la densidad. Lo mismo en el punto 2. Y voy a aplicar un balance, el balance que hemos hecho, no lo que entra menos lo que sale. La acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale. Aquí les pongo, ¿no? La acumulación de cantidad de movimiento en este balance macroscópico va a ser la derivada respecto del tiempo de la masa total de este sistema, que es kilos segundos del tiempo acá, de la derivada, por la velocidad del sistema, que es metros sobre segundo. Esto me da kilómetro segundo al cuadrado, me da newton, otra vez fuerza. Y tengo otra vez, ¿no? La entrada de cantidad de movimiento por acá, que es densidad, velocidad media 1 al cuadrado por el área 1. Verificando unidades, kilogramo metro cúbico es la densidad, la velocidad es metro cuadrado segundo al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, por el área en metro cuadrado. Aquí va a quedar metro cuarta sobre metro cúbico, va a ser metro. Kilogramo metro segundo al cuadrado me da newton. Entrada y salida de cantidad de movimiento, todas las fuerzas que se pueden estar sumando a este sistema, que pueden estar saliendo o entrando, ¿ya? Y tengo la presión por el área, que es la fuerza de ingreso, ¿no? En este punto, menos la presión por el área en la salida, que es otro factor que ejerce, y la masa general por la gravedad, ¿ya? La masa por la gravedad, que sería también newton. O sea, este sería el balance macroscópico de fuerzas, pero como sabemos que el flujo másico no es nada más que la densidad, velocidad de área, voy a reemplazar acá, ¿y qué me va a quedar?
Voy a tener en definitiva que la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo, que es la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento, no es nada más que la velocidad media en punto 1 por el flujo másico, menos la velocidad en el punto 2, media en el punto 2 por el flujo másico, menos la suma de fuerzas, la diferencia de presiones por el área en cada punto y el peso de todo el sistema. ¿Ya? Puedo resumir esto de la siguiente manera, ¿no? No se olviden que delta es siempre final menos inicial. Entonces lo he puesto en forma de delta. La acumulación de cantidad de movimiento no es nada más que el delta de velocidad por el flujo másico, menos el delta P, menos otra vez final menos inicial, menos el gradiente de presión multiplicado por el área en cada punto, menos la suma de fuerzas, masa por gravedad. En el estado estacionario tendré que la fuerza de espejo, y la fuerza no es nada más que la suma de estos términos, ¿no? Término convectivo, presión y peso del sistema, ¿ya? En forma abierta, expandida, llego a esta ecuación para aplicar. Esto se aplica, por ejemplo, esto se puede aplicar en turbinas, en bombas también, ¿no? En turbinas para calcular la fuerza de los rotores, etcétera. Tiene algunas aplicaciones en mecánica también. Bien, finalmente voy a pasar a lo que es la energía mecánica, ya la energía, balance de energía. Voy a hacer un balance de energía en este pequeño, en este sistema, ya, donde voy a tener los mismos componentes de siempre. Es decir, este punto 1 tiene una presión 1, el punto 2 una presión 2, una velocidad 1 ingresando en este punto, un área 1, velocidad 2, área 2, ¿no? Tengo un diámetro, ya, tengo características, ¿no? del flujo. Entonces, si yo aplico un balance de energía mecánico en forma global, macroscópica, voy a llegar a la primera ley de la termodinámica. Ya, esto hemos hecho en la materia de balance de masa, ¿no? En la materia de balance en LIAL 205. Entonces voy a simplemente copiar, ¿ya? No se olviden que el balance de energía en un sistema abierto es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Es esta ecuación, ¿no? Y dice que el cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial es igual al calor menos el trabajo, que es el trabajo, ¿no? que puede hacer o se hace sobre el sistema. Habíamos hecho este ejercicio también, ¿no? Que si yo reescribo esto, es decir, voy a abrir de otra manera, aquí ya no me interesa mucho los conceptos, los procesos, ¿no? El proceso. En este caso, estoy tratando la mecánica de fluidos, estoy tratando el flujo, ¿no? El flujo de fluidos, y en ese caso tengo transporte de cantidad de movimiento, pérdida de cargas, que son los conceptos que estamos tratando de representar. Este término ya no va a ser tan grande, ya, y vamos a abrirlo. Voy a reescribir esto, la entalpía en función de la energía interna y el presión por volumen, ¿no? No se olviden que entalpía es energía interna más presión por volumen. Lo abro de esa manera. Voy a abrir también la energía cinética, que no es nada más que masa, velocidad cuadrada sobre 2, y la energía potencial, que es la masa por Z por gravedad, calor y trabajo, ¿ya? Bien, voy a dividir entre M y G esa ecuación, ¿ya? Esta ecuación lo voy a dividir todo entre M y G, de tal modo que va a quedar, si yo me baso analizando solamente este término, me va a quedar Z. Quiere decir que todos los términos van a tener unidades de metro, ¿ya? Unidades de metro. Entonces voy a dividir entre MZ, MG, y vamos a llegar a la siguiente ecuación, ¿no? La pérdida del cambio de energía interna dividido entre masa por gravedad, densidad dividido entre
presión dividida entre densidad por gravedad y la velocidad al cuadrado sobre 2G, más el delta Z, ¿ya? Basados en esto, pueden verificar ustedes, deberían dar que todos estos términos tienen sus unidades son de metros o distancia, ¿no? Y aquí queda Q menos trabajo sobre masa gravedad. Les vuelvo a repetir que en este caso no me interesa, bueno, no es que no me interesa. Los cambios que yo quiero representar ahora son los de transporte, ¿no? De un punto a otro. Ya no es un proceso al que está entrando y saliendo en definitiva, sino es el transporte entre una unidad a otra unidad, que es lo que estamos analizando ahora. Reordenando ya este término, que ya no es muy grande, lo voy a llevar a una suma de estos términos, a una suma al otro lado, para agruparlos, ¿ya? Estos calores al final están agrupados de esta manera, que no son nada más que el calor perdido por fricciones, los trabajos que ejecutan, algún trabajo que se está ejecutando, son despreciables en este caso, y el cambio de energía interna sobre mg. Todo esto se llama pérdida de carga. Ya se ha representado, se lo ha agrupado y se lo ha definido como la pérdida de carga. Y esta ecuación que está acá se llama, ¿no?, la ecuación de balance de energía mecánica. ¿Ya? Y es lo importante es que aquí empieza a aparecer el término de pérdida de carga, no pérdida de carga, que ya se está haciendo habitual hablarlo en esta materia. Bien, ¿qué se entiende por pérdida de carga? Pérdida de carga es aquella energía que pierde el fluido al desplazarse de un punto a otro, y básicamente ya se debe a dos fenómenos. Una pérdida debida al fluido, al transporte de fluido por la fricción entre partículas y por la fricción en la tubería, en las paredes de la tubería. Esa es una de las causas de esa pérdida de carga, ¿no? Lo que hemos visto, fricción, ¿no? Entre capas de fluido y entre partículas de fluido y con la pared de la tubería también. Y también cuando hay alteraciones de dirección de flujo, es decir, codos, ¿no? Es decir, cambio de ángulo, etcétera, reducción o ampliación de diámetros, entonces se van a provocar pérdidas, ¿no? Va a aparecer pérdidas de carga. Esos son los dos términos que se consideran como los que suman o son los que determinan las pérdidas de carga. Ok. Bien, bien, jóvenes. Continuamos. Habíamos quedado en este punto en que como las pérdidas de carga, ¿no? Las pérdidas de carga se deben a estos dos factores, ¿ya? Aquí hay un tema adicional más, que cuando consideramos que las pérdidas de carga no hay, es un fluido ideal, ¿no? No existe rugosidad, la tubería o por donde está circulando, la tubería por donde está circulando no tiene rozamiento, es algo ideal. Esto se convierte en la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Esta ecuación de Bernoulli es la que también han debido utilizar anteriormente en física, ¿no? Como es el balance que se hace entre dos puntos para determinar indistintamente presión, velocidad o altura, ¿ya? Bien. ¿Cómo puedo medir esta pérdida de carga? ¿Ya? ¿Cómo puedo determinar, cómo puedo medir? Vamos a analizar el caso de un ducto horizontal. Es decir, yo voy a considerar que el ducto es horizontal, es decir, entonces no hay altura, ¿ya?
Se imaginan, ¿no? Un tubo horizontal en el que las alturas son las mismas y además voy a considerar que las velocidades son básicamente iguales. Se puede considerar, las velocidades no cambian normalmente, si el diámetro es el mismo, todas las condiciones se mantienen, voy a hacer esa consideración. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Ya? ¿Qué voy a tener? Voy a tener que, de la ecuación anterior que les había mostrado, que tenía, ¿no? Variación de presión, variación de energía cinética y altura, los términos de velocidad y altura se van a anular y va a quedar que la pérdida de carga no es nada más que la diferencia de presión dividido entre la densidad por la gravedad, ¿no? ¿Qué es esto? A esto lo voy a llamar 1, ecuación 1. Aquí también aprovecho de comentar, ¿no? Densidad por gravedad también es el peso. Entonces, se puede escribir también de esa manera. Ok. Ahora voy a ir a esta ecuación que habíamos determinado en la anterior clase en el que teníamos el análisis dimensional. ¿Ya? Habíamos hecho el análisis dimensional y habíamos llegado, esta fue la última parte que habíamos visto. Y voy a volver un poquito a esa clase. Lo tengo acá. Ok, habíamos llegado a esta ecuación, ¿no? Cuando hemos hecho el análisis dimensional de los grupos pi, habíamos llegado a dos grupos pi, ¿no? Uno que era el pi 1 acá y este era el pi 2 que era Reynolds, ¿no? Entonces, estamos en esa ecuación, ¿ya? Estamos en esa ecuación. Voy a volver un ratito. Estoy en la ecuación, en la hoja 6. Estoy abriendo. Bien, aquí voy a hacer voy a reestructurar esto un poquito. Ya, entonces, yo digo así, ¿ya? Voy a reescribir esto de la siguiente manera. Tengo que la fuerza y el diámetro que está acá, lo voy a bajar. Voy a tener así, diámetro cuadrado, ¿no? Es igual a densidad, velocidad al cuadrado y una función de Reynolds, ¿no? Y esto, si lo multiplico por pi cuartos, el denominador, ¿no? Es decir, término a término divido entre pi cuartos, y aquí también por pi cuartos. Lo que voy a tener que, lo que tengo acá es que esto, pi cuartos diámetro, es el área transversal, área de flujo, ¿ya? Entonces lo que tengo acá en definitiva será, ¿no? En definitiva lo que tendré será lo siguiente, ¿ya? Estoy aprovechando el espacio que tenía ahí de la anterior pizarra que habíamos dejado y va a quedar así esto, ¿no? Fuerza por área transversal no había sido nada más que eh, 4 pi, ¿no? Velocidad al cuadrado y una función de Reynolds, ¿ya? Esta es la fuerza total, ¿no? La fuerza por unidad de área total. Yo quiero encontrar la fuerza total de fricción, ¿ya? Y le voy a llamar así, la fuerza total de fricción será esta fuerza total por el área de fricción, que es el área lateral, ¿ya? No se olviden que las unidades que estoy manejando acá son newtons metro cuadrado. Entonces, quiero ver la fuerza total de fricción que se opone al movimiento. En este caso será entonces esta fuerza sobre área transversal por el área lateral, ¿ya? El área lateral que es donde está ocurriendo la fricción, la fuerza que está evitando que esto avance, ¿no? Entonces,
yo voy a escribir así. No se olviden que el área lateral es igual a pi diámetro por la longitud del tubo, ¿no? Voy a poner L, ¿ya? Para no mezclar con la L. Estoy manejando, creo, una L como parámetro, como del sistema de dimensiones, ¿ya? Entonces, donde L es el largo del tubo, ¿ya? El largo, este L es el largo del tubo. Entonces, si multiplico esto, voy a tener lo siguiente en definitiva, ¿no? Voy a tener 4 pi velocidad al cuadrado, ¿no? Una función de Reynolds. Y todavía esto va a estar multiplicado por pi diámetro y longitud del tubo, ¿no? Y esto en definitivo se va a ir. Y va a quedar 4 velocidad. Espero que no me esté comiendo nada. Ya me lo comí, sí, algo. Me lo comí la densidad. No me dijeron, no. Aquí me lo comí la densidad, disculpen. No, aquí había densidad. Aquí había densidad. No, me lo estaba comiendo esa densidad. Ya, ok. Entonces, va a quedar eso, ¿no? En definitiva, puedo resumir un poco más. Va a ser esto mismo está escrito en esta presentación, ¿ya? Es esto, ¿no? Es 4 sobre pi, densidad, velocidad al cuadrado, función de Reynolds por pi diámetro L. Ok, tengo la fuerza de fricción total, ¿no? Ya está determinado esa fuerza de fricción que estoy considerando. ¿Qué hago ahora? La pérdida de presión va a ser la fricción total sobre el área de flujo. Esta es la definición de delta P. Estoy volviendo un poco, pero bueno, lo hice así. La pérdida de presión, que es lo que quiero determinar, es esto. No es nada más que esa fuerza de fricción sobre el área total. Nuevamente, vuelvo, ¿no? Entonces aquí será 4, todo esto de arriba, sobre pi cuartos diámetro al cuadrado. Y en definitiva me va a quedar lo siguiente, ¿no? Elimino pi, diámetro 2, diámetro queda, va a quedar 16 sobre pi L sobre D. Aquí empieza a aparecer un término importante, ¿ya? Que se considera importante. L sobre D, densidad, velocidad al cuadrado y función de Reynolds. Se dice que esta es la ecuación 2. Esta es la dependencia de la pérdida de carga, está en relación a esto justamente, ya al largo dividido entre el diámetro. ¿Ya? De la ecuación 1 y de la ecuación 2, es decir, ese delta P, voy a reemplazar acá, voy a tener lo siguiente, ¿no? 16 pi aquí dividido entre rho G, todo este término, ya van a desaparecer densidades y aparece 16 sobre pi, velocidad al cuadrado sobre g, este factor adimensional o otro factor adimensional multiplicado por la función de Reynolds. Ya, en definitiva, voy a hacer un pequeño artificio y voy a hacer lo siguiente. Aquí quiero que aparezca el 2 acá, entonces multiplico por 2 arriba y abajo, aquí va a aparecer 32 sobre pi, función de Reynolds, factor adimensional LD, velocidad al cuadrado sobre 2G. Esto que está aquí, le voy a llamar factor de fricción, ¿ya? Y esta es la ecuación que se utiliza para determinar mediante tablas, gráficas, etcétera, la pérdida de carga en sistemas de transporte, ¿ya? F es un factor que hay que determinar, obviamente. L sobre D es la relación, ¿no?, del largo del tubo sobre el diámetro. Y esta es la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad que está circulando por el fluido. Es esta ecuación que se utiliza para medir las pérdidas de carga en sistemas, sea el régimen laminar, turbulento, transiente, ya transitorio entre laminar y turbulento.
Bien, hemos determinado esta ecuación. Esta ecuación se determina de esta manera. Puede haber otras formas, pero normalmente se llega a esta ecuación de forma simple por el análisis dimensional, tal como lo hemos hecho en la anterior clase. Bien, a esta la voy a llamar ecuación 3. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo determino f? ¿No? Aquí viene la última pregunta. ¿Cómo determino f y qué es f? Bien, aquí yo tengo tres posibilidades. Régimen laminar, transiente o turbulento. ¿Ya? Entonces voy a considerar, a ver, un régimen establecido, un flujo laminar. Esto ya lo han hecho, si no lo han hecho, revísenlo por favor. Ya, si yo tengo una tubería con un régimen establecido, se va a formar esta famosa distribución parabólica de la velocidad, ¿no? ¿Qué tenemos? Que el perfil de velocidad de este flujo bien establecido se puede escribir de esta manera, ¿no? La velocidad en la dirección z no es nada más que la pérdida de carga, delta P, aquí está, sobre R cuadrado, 4πL, 1 menos R sobre R cuadrado, ¿ya? Esta es la descripción del perfil de velocidad en esta tubería en régimen establecido. Yo puedo determinar la velocidad máxima, ¿no? Esta velocidad máxima se determina es en el punto 0, R0. Entonces, siendo R0, esto se va a convertir todo esto en velocidad máxima, ¿no? Esta velocidad máxima velocidad máxima, ¿no? Lo puedo escribir también en función del diámetro, de esta manera. Delta P, diámetro al cuadrado, aquí aparece 16 nu L, ¿no? Viscosidad por L. Y la velocidad media, también conocida como la ecuación de Hagen-Poiseuille, ya se determina como la velocidad máxima dividida entre 2. Todo esto, jóvenes, esto se hace a partir de las ecuaciones de cantidad de movimiento o de un balance de fuerzas en esta tubería, ¿ya? Deberían poder deducir esto. Entonces tengo por último que la velocidad media no es nada más que delta P, diámetro al cuadrado, 32, viscosidad L, que es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Despejando delta P es 32, viscosidad, longitud, L en este caso L es la longitud del tubo, velocidad, diámetro al cuadrado. ¿Ya? A esta le voy a llamar ecuación 4. Reemplazando esta ecuación 4 en 1, no se olviden que la ecuación 1 es, voy a volver, esta es la ecuación 1, ¿ya? Entonces voy a reemplazar delta P en esa ecuación 1 y voy a utilizar finalmente la ecuación 3, ¿no? Es decir, estoy usando HF, estoy reemplazando acá, y este HF también habíamos encontrado que es igual a esto. Entonces estoy igualando estos dos términos, ¿no? Estoy igualando estos dos términos porque he encontrado la pérdida de carga en fluidos en régimen laminar. Trabajando en estas dos ecuaciones, finalmente voy a tener lo siguiente, ¿ya? Anulo todo, anulo los términos que son eliminables y voy a tener finalmente lo siguiente. Que esto, F, despejando F, no es nada más que 64, ¿no? Aquí está 32, este 2 pasa a multiplicar acá. L desaparece, velocidad desaparecen. No, perdón, la velocidad se mantiene una velocidad, queda un diámetro y una densidad. Y nada más que F había sido 64 sobre Reynolds. Esto es válido para régimen laminar, ¿ya? Esta función de F igual a 64 sobre Reynolds es válido para el régimen laminar, que estamos trabajando en eso. El factor de fisión entonces no había sido función en definitivo de la rugosidad relativa, se llama L sobre D. Ya, eso es lo importante también de esto, que en el régimen laminar no interesa la longitud ni el diámetro.
La fricción solamente depende del factor de fricción, solo depende de la velocidad, ¿ya? De la velocidad, no de esta relación de LD. Sí del diámetro, velocidad y viscosidad, pero no de esta relación LD. Esta ecuación es válida entre 0 y 2000. Entonces, esto sería para flujo laminar. ¿Qué pasa para flujo turbulento y flujo en el rango transiente, después de Reynolds? Aquí hay tres formas de determinar. Ya hay varios, en realidad, autores que han deducido unas ecuaciones para representar y para encontrar F de forma teórica o en gráficas. Les presento acá una que es bastante conocida, Colebrook, que es una ecuación que me da una relación que me permite calcular F de forma teórica, calculada, se permite calcular, no en gráfico, pero es un proceso iterativo. Es decir, para calcular aquí F necesito conocer, aparte de estos valores que están acá, el Reynolds, el diámetro, la rugosidad relativa, y es un proceso iterativo, ¿no? Apareció otro autor, Hallan, que con un error inferior de 2% hace que el cálculo sea directo. No aparece ya el término de F, no es iterativo, se puede calcular directamente F. La forma típica y tradicional de calcularlo de cualquier manera, este factor de fricción, es a través de las gráficas de Moody, ¿no? Son estas gráficas de Moody, ¿no? Para determinar la fricción, dependiendo de factores como la rugosidad relativa, el diámetro de las tuberías, ¿no? El número de Reynolds. Esos tres parámetros me dan F, ¿no? El factor de fricción. Y con ese factor de fricción ya puedo calcular la pérdida de carga en tuberías, ¿ya? Hasta aquí, jóvenes, esta parte es un poquito larga. He tratado de resumirlo lo más que he podido. Espero que no haya sido muy cansadora, pero son toda la parte que habría que terminarlo para poder alcanzar un poquito a esta parte que estaba un poco retrasada, ¿ya? Ok, jóvenes.